estamos ausentes de ese debate sobre los problemas de la juventud. Por eso queremos tener este conversatorio, hasta aquí mi comentario de hoy, queremos tener este conversatorio sobre los problemas de los jóvenes venezolanos, más allá de la vida partidista, que hay jóvenes de distintas maneras de ver el mundo. Aquí están dos jóvenes que nos han acompañado en otros momentos. Se trata de Salvador Lugo, quien es estudiante de Sociología de la Universidad Central de Venezuela, está por aquí. También Jonathan Sayago, secretario de Cultura de la Federación de Centros Universitarios de la UCB, y está también con nosotros el presidente de la Federación de Centros de Estudiantes de la Universidad Simón Bolívar, Daniel Ascanio. Me dicen que se va a incorporar Hassler Iglesias, que lamentablemente pues no ha llegado, pero está en proceso de incorporarse al programa. Que así sea, para que podamos tener equilibrio pues en la conversación. No se trata de un debate para sacarnos las tripas, como diríamos, sino una conversación sobre los problemas de la juventud venezolana hoy. Y me gustaría comenzar con ustedes, ¿no? En primer lugar, ¿cómo ubican ustedes a la juventud en el presente venezolano? Bienvenido. Jonathan, vamos contigo. Bueno, muchas gracias, Vladimir, por la invitación. Espacio que se apertura a la juventud ya en otros espacios, en otros momentos, como le estaba comentando, hemos compartido aquí. Fíjate, nosotros veíamos ayer una demostración de democracia, casualmente, y de expresión de diferentes posturas políticas en Venezuela en cuanto a la conmemoración y la celebración del Día de la Juventud. Allí vimos una movilización de parte del sector revolucionario, bolivariano, haciendo una movilización ayer de Bellas Artes a Miraflores. Vimos allí, el compañero Daniel estaba en esa movilización con Hassler y otros compañeros estudiantes en Chacao, en la calle Hélice, hicieron su convocatoria el día de ayer, 12 de febrero, a las 2:30 de la tarde, y transcurrió con total normalidad. Eso nosotros allí lo celebramos, y creo que bueno, ese debe ser el espíritu que siga fortaleciéndose, ¿no? Que justamente bueno, se puedan seguir dando espacios. Yo creo que los espacios se han dado. Dentro de la universidad hay diferentes espacios donde hemos debatido, donde hemos estado, que más allá de medirnos electoralmente, también hay espacios de debate constante, donde siempre estamos en permanente discusión, en permanente comparación y debatiendo sobre nuestros modelos o visión de país y de cómo debe realmente verse a la juventud venezolana. ¿Qué dice el presidente de la Federación de Centros de Estudiantes de la Universidad Simón Bolívar, Daniel Ascanio? Bienvenido. ¿Eh? Gracias, Vladimir. Bueno, ayer nosotros nos encontramos en una movilización no para celebrar el Día de la Juventud, sino para conmemorarlo. Y digo que no para celebrarlo porque nosotros no tenemos ningún motivo para celebrar. Nosotros ayer rendíamos honores a nuestros compañeros que dieron la vida por construir un mejor país en el año 2014. Nosotros ayer nos encontramos alzando la voz en contra de todos los atropellos que vivimos los jóvenes, porque si bien es cierto que la movilización de ayer transcurrió con normalidad, a nosotros en toda movilización nos reprimen, a nosotros nos condenan por el simple hecho de alzar nuestra voz en defensa de los derechos que la Constitución nos otorga, en defensa de nuestras reivindicaciones estudiantiles. Debo mencionar que el gobierno del Estado Mérida ahora persigue a otro dirigente estudiantil más, que es Jorge Arellano, el presidente de la Federación de Centros Universitarios de la ULA, sencillamente por alzar su voz en contra de todos los atropellos a las reivindicaciones en el tema del pasaje estudiantil. Jorge Arellano ha sido uno de los compañeros que se ha abanderado de la lucha por los derechos de los estudiantes, así como todos los dirigentes estudiantiles, y no es el único que recibe persecución del gobierno. También tenemos el caso del atosigamiento a Daniel Cárdenas, el presidente de la FCU de la Universidad Nacional Experimental del Táchira. El simple hecho de que los estudiantes nos abanderemos la defensa de nuestros derechos, la defensa de lo que nos corresponde por ley, constitucionalmente, y porque sencillamente es algo que nosotros estamos dispuestos a construir y ganarnos, eso amerita que el gobierno nacional utilice toda su fuerza para poder reprimirnos, para poder censurarnos, pero no podrán hacerlo. Nosotros seguiremos defendiendo lo que la Constitución nos otorga y lo que por derecho nos corresponde. Ahora, fíjate que el estudiantado, el movimiento estudiantil es parte de la juventud, pero no es toda la juventud. Nosotros tenemos que hacer un corte. Vamos a hacer una pausa. Al regreso, ya regresamos, pues, ya volveremos con esta conversación entre estudiantes de distintas universidades. Estudiantes a la una es nuestra etiqueta en el día de hoy. Ya regresamos para seguir conversando. Bueno, continuamos acá en Vladimir a la una. Se incorpora Hassler Iglesias, presidente de la Federación de Centros Universitarios de la UCB, a quien le damos la bienvenida. Ya escuchábamos la primera intervención tanto de Jonathan como de
Daniel en este programa, y me gustaría un poco que tú, Salvador, también des tu punto de vista sobre la juventud hoy. Bueno, a propósito también de lo que decía Daniel Ascanio, ese es un aspecto, pero también yo agregaba al final que la juventud no es solamente el movimiento estudiantil, es una parte importante, fundamental, pero la juventud hoy en día trasciende, bueno, y siempre ha trascendido pues las fronteras del movimiento estudiantil. Sí, yo creo que hay que hacer, primero, saludo al espacio, saludo a todos los televidentes, a tu programa y a todos los que hacen posible, que es un espacio de opinión política importante y que los jóvenes de las distintas tendencias políticas que hacemos vida en los distintos gremios, universidades o que hacemos vida en los distintos espacios de la sociedad, tengamos un espacio de expresión, denota el proceso político que ha venido teniendo Venezuela. Yo creo que eso es importante. Pero tomo dos puntos, ¿no? El primero, hay que hacer un balance histórico. Yo creo que sí es importante que la juventud no es que celebra, es que conmemora. Ahí no hay ningún problema. Conmemoramos porque el tema que tiene que ver con la batalla de la victoria era una batalla donde los historiadores argumentan que las capacidades objetivas en términos de militar para que los patriotas se llevaran la victoria era prácticamente imposible. Entonces, hoy en día nuestra juventud tiene un reto. Nuestra juventud viene de ser excluida. La generación que nos antecede, en ese caso, sitúo acá al compañero Vladimir Villegas, periodista, en esa generación, fue una generación que viene de unas luchas, y unas luchas que actualmente podemos decir que fueron satisfechas por un proceso político, pero que hay deudas en función de las expectativas creadas. No podemos comparar la represión vivida aquí en años anteriores. Yo creo que aquí el hecho que ustedes dos y nosotros estemos acá sentados demuestra el grado de libertad de expresión y el grado de libertad política que hay en nuestro país. Para concluir, yo creo que la universidad, los sectores políticos juveniles del país debemos tener compromiso en función de esas deudas que pudiéramos decir que existen actualmente. Claro que sí existen, con lo que comentaba en el comentario, valga la redundancia, de las deudas que tenemos con un trabajo digno para la juventud. Ahí hay avance, pero debemos seguir avanzando. Hay grandes expectativas y sobre eso queremos que la entrevista tome un auge, pues, con respecto a las expectativas de la juventud actualmente. ¿Qué dices, Haller Iglesias? Sí, yo creo que los jóvenes en estos momentos en Venezuela estamos pasando situaciones muy difíciles. O sea, estamos hablando de que las oportunidades de estudio cada vez son menos y de menor calidad, que las oportunidades de trabajo cada vez son menos y más difíciles de conseguir, las oportunidades de tener una vivienda propia una vez que tienes una familia son también prácticamente nulas, que la inseguridad, quizás quienes son los principales afectados al respecto somos precisamente los jóvenes, y ante todo esto no podemos tampoco dejar de hablar de la escasez de alimentos y medicina. Porque hay jóvenes que han... Sí, por supuesto. Los jóvenes que precisamente no consiguen, la mayoría son los jóvenes que precisamente no consiguen oportunidades de estudio ni empleo, pues lamentablemente en los sectores populares terminan cayendo en lo que es la delincuencia, el narcotráfico, a un Estado que no les ofrece ninguna otra alternativa. Y eso es un problema, digamos, neurálgico de esta sociedad que este gobierno no se ha dedicado a resolver. También creo que el tema de la libertad de expresión es crítico. Hoy por hoy, no solamente en los jóvenes, sino en toda la población, son víctimas del miedo que ha generado este gobierno. Un miedo que incluso en este mismo programa hemos visto casos que han trascendido de personas que se han expresado y luego han venido las amenazas, incluso contra el mismo programa y contra quienes lo han dicho. Y estamos hablando de que no se trata de que cada quien diga lo que quiera, sino que cada quien diga lo que quiera sin miedo a tener represalias. Eso no está ocurriendo en Venezuela. Recordemos que tenemos estudiantes presos por manifestar, tenemos estudiantes que fueron asesinados en manifestaciones, tenemos personas presas simplemente por tuitear, personas amenazadas, bien sea por el SEBIN o por los grupos de civiles armados. Incluso en mi caso fue uno de los que vimos el año pasado esas amenazas. O sea, creo que la juventud venezolana está asediada, pero eso, y ayer lo demostrábamos no solo en Caracas, sino en muchas otras partes del país, eso no implica que estemos cabizbajos o deprimidos o frustrados, todo lo contrario. Estamos conscientes de que así como en la victoria, unos jóvenes inexpertos que jamás en su vida habían empuñado un arma lograron vencer un ejército que había conquistado todo el continente, en estos momentos somos unos jóvenes con mucha valentía que nos estamos enfrentando a un Estado que lo quiere controlar todo, el poder político, económico y militar, pero que estamos convencidos de que no va a poder sostenerse en contra de la voluntad de la mayoría de los venezolanos. ¿Qué dice Jonathan? Mira, hay un tema, yo creo que es un tema generacional, Vladimir. Nosotros, los que estamos acá, nacimos en la década de los 90, ¿sí? Y nacimos enmarcados, correcto. Nosotros cuatro nacimos en la década de los 90, nacimos enmarcados en el Bicentenario de Sucre. Ahí hay un tema y que es interesante. O sea, en el tema generacional yo creo que nosotros como juventud tenemos la responsabilidad de generar justamente cambios estructurales en Venezuela.
y que forma parte de las deudas que estamos comentando desde el principio del programa. Y entre los cambios estructurales, efectivamente nosotros debemos ser motor principal para eso. Y allí yo creo que debe de afincarse muchísimo nuestro papel o nuestra acción en el tema de ir a los hechos concretos. Porque, por ejemplo, en el espacio donde ya vamos a abandonar dentro de poco, que es la universidad, la dirigencia estudiantil, que ya estamos cerrando el ciclo de dirigencia estudiantil, nuestra lucha fue directa con el tema, por ejemplo, de la universidad y la calidad educativa. Se masificó la educación en Venezuela porque es real, se masificó la educación. Ahora, ¿cómo se ataca realmente la calidad de educación en Venezuela para los jóvenes? No solamente para los jóvenes que ya están egresando, que en muchos casos, por tema del paro en la universidad, por el tema de cualquier tipo de inconveniente, presentan, digamos que algunas abolladuras en cuanto a la formación académica, porque sabemos lo atropellado que ha sido el proceso formativo dentro de las universidades, sobre todo en las autónomas, donde se llevan procesos de paralización de actividades. Entonces yo creo que allí nosotros debemos de seguir teniendo un papel protagónico en el hecho de la universidad ha sido tratada y la educación general ha sido tratada por el Estado como debe ser tratada en cuanto a presupuesto, a prioridades. Fíjate, es que hay un tema ahí debatido que es lo mismo de siempre. Por ejemplo, siempre buscaban decir, bueno, ¿cómo es posible que la UNEFA funcionara con el 20% del presupuesto cuando atiende 200.000 estudiantes y la Universidad Central de Venezuela tiene 5 veces más presupuesto? Pero entonces sabemos que la universidad hace investigación, se hace cultura, se hace actividades extraacadémicas. Eso es cierto, eso es real. Pero hay un tema de que nosotros, fíjate, hay elecciones según en la universidad el viernes. Y digo según porque unas personas dicen que no hay condiciones, otras personas dicen que sí. Es relativo. Pero yo pienso que en ese sentido nosotros debemos enfocarnos realmente en cómo atacar esa situación y hacerlo de la manera más responsable. ¿Qué nos dice Daniel Ascanio, presidente de la Federación de Centros de la Universidad Simón Bolívar? Mira, Vladimir, la educación es un instrumento fundamental que tenemos todos los jóvenes para poder superarnos y sacar a nuestro país adelante. Lamentablemente, hoy en día, la educación a nivel universitario y en todos los estratos de la sociedad está terriblemente atacada porque el gobierno no atiende las necesidades de los estudiantes. Hoy, por ejemplo, a los estudiantes de la Simón Bolívar nos afectaba la situación que pasaba en la autopista Vallecoche, porque nuestros autobuses pasan por allí, en donde unos estudiantes del colegio militar salieron a protestar porque tienen 3 meses sin ver clases. Ellos manifestaron que se han reunido con los responsables del gobierno, con los responsables del colegio militar durante 3 meses y no ha habido respuesta. Este gobierno no le gusta invertir en educación, lo ha demostrado reiteradas veces. Las universidades tienen un déficit entre el 50 y el 70% de las investigaciones que se realizan. En el caso de la Universidad Simón Bolívar esto es fatal, ya que la mayoría de las carreras que se dictan son ingenieriles, son carreras científicas y no nada más en esos aspectos. El gobierno tampoco invierte en las reivindicaciones estudiantiles. Hoy se jactan de decir que hay mayor cantidad de estudiantes dentro de las universidades, pero no aseguran las condiciones de esos estudiantes que ellos están haciendo que ingresen en las universidades, atravesando también por la discusión de la autonomía, atropellando la autonomía universitaria, porque hoy también se ve que se ataca el sistema de ingreso de las universidades sin dar el debate que hay. Fíjate, eso que tú estás diciendo, Daniel, a mí me llama la atención porque eso lo decía yo el siglo pasado también, cuando era dirigente estudiantil. Es decir, hay muchas cosas que parecieran que no han cambiado en este campo del presupuesto universitario, de las relaciones Estado-universidad. Me gustaría hablar un poco de eso y también me gustaría hablar sobre, bueno, otros aspectos de la problemática de la juventud, el problema del empleo, por ejemplo, los paradigmas en la educación, cómo debe cambiar la educación de aquí en adelante, por ejemplo, el tema del emprendimiento, en fin, creo que hay muchas materias y bueno, otras cosas como la seguridad que también tocan a la población joven. Nosotros vamos a hacer una pausa, nuestra etiqueta Estudiantes a la Una, nuestra etiqueta y nuestro Twitter de hoy. Tenemos un Twitter por aquí. Los centros de estudiantes deben ser más serios, con valores, que sea más creíble la lucha por sus derechos y deberes, dice Elena Briceño. Una opinión, bueno, que vamos a comentarla también. Ya regresamos acá en Vladimir a la Una por Globovisión. Bueno, yo le decía hoy a los compañeros estudiantes que hoy nos acompañan en el programa que los escucho y siento que estoy escuchando a Doro Centella, a Eladio Hernández, a Roberto López, Mario Valdejo, David de Lima
o Augusto Uribe, dirigente estudiantil de mi época, ¿no? Planteando temas que son más o menos recurrentes en la historia del país. La relación Estado-universidad, por ejemplo, es una relación que ha sido crítica y siempre ha sido una relación de confrontación y no de complementariedad. Pareciera que hay un espacio universitario que está condenado a estar enfrentado al espacio Estado y viceversa, y era un Estado condenado a ver a la universidad como un factor de perturbación o una amenaza. Eso es una frecuente situación que se ha dado en Venezuela. Sí, bueno. Me permito hacer un comentario con respecto a esa situación, ¿no? Primero, entender que la educación pública actualmente en Venezuela representa en la situación de la caída de los precios del petróleo un gran esfuerzo del Estado venezolano. Yo no estoy diciendo con esto que no haya problemas, no existan problemas en la educación venezolana. Por supuesto que lo existe. Recordemos que en el año 98, yo creo que es un tema de hacer reflexión, nosotros todos estudiamos en una universidad pública y eso cuesta al Estado venezolano. Aunque sea gratuita, eso le cuesta al Estado venezolano porque hay que pagar pasivos laborales, hay que pagar a los sueldos de los profesores, las providencias estudiantiles, todo un conjunto de temas que cae al anillo el comentario que hace Vladimir sobre cómo esas problemáticas que tiene actualmente la universidad nos hacen estar atrás en el mundo del conocimiento. Yo creo que es el gran problema que tiene nuestra educación actualmente. ¿Cuál es la perspectiva de conocimiento? Ahí hay unas ideas en la Constitución de la cual Vladimir fue parte constituyente. Ahí hay unas ideas en los programas de desarrollo del país, en los 4 últimos programas de desarrollo. Y son frecuentes. La universidad venezolana, y yo creo que hay que pasar a eso, no puede seguir discutiendo temas operativos, que si el comedor, que si las baterías, sí, esos son temas de condiciones, pero todo eso va en función de un modelo de conocimiento, porque la cancha no es un fin en sí mismo, el comedor no es un fin en sí mismo, el transporte no es un fin en sí mismo. Esos son condiciones para desarrollar el conocimiento y hacer academia. Y nuestro país tiene una peculiaridad, que nosotros podemos tener esas universidades en ese funcionamiento, pudiéramos decir que caminan solas, y eso no repercute en la ejecución administrativa de esa universidad. ¿Por qué? Porque nuestra universidad la financia el ingreso petrolero. Y ahí es donde nosotros debemos debatir verdaderamente cuál es el rol de la universidad venezolana. Vale acotar que no podemos seguir perdiendo el tiempo en función de los temas operativos. Yo quiero decir, los temas operativos existen, pero debemos avanzar hacia cuál es el papel. Y por eso... Eso no quiere decir que no se resuelve el problema del almuerzo de los estudiantes de la UCB, correcto, por ejemplo, o de pero la hay cena. responsabilidades compartidas. Es un tema operativo, pero no. Exacto, es un tema operativo, pero hay responsabilidad compartida del secretario de la universidad en primera instancia, el señor Amalio Belmonte. Hay una responsabilidad que tiene 8 años de clara incompetencia en resolver el problema del comedor universitario y de las autoridades, porque las universidades hablan del tema del presupuesto, pero para avanzar en los otros temas, pero la universidad, por lo menos central, no tiene una publicación sobre el tema presupuestario, científica, técnica, no existe. Con Daniel Ascanio. Entonces es un tema politiquero, termina siendo Salvador, un tema politiquero. Para encadenar no solamente con la UCB. Exacto. Salvador, ahora, fíjate, ese tema que planteó al comienzo Salvador, que creo que es importante, que es el problema del modelo educativo. Por ejemplo, Venezuela es una sociedad que yo creo necesita generar consensos. Si nosotros no tenemos un consenso como país acerca de hacia dónde vamos en el campo educativo, por ejemplo, en materia de la inversión en educación, en investigación, en innovación, bueno, es muy difícil que avancemos. Me gustaría tu punto de vista sobre lo que él ha planteado y claro, toda la Vladimir, conversación que a tenemos, ver, ¿no? nosotros no estamos cerrados al debate acerca del modelo universitario. Nosotros queremos dar un debate acerca del modelo universitario, dadas las condiciones que se presentan, pero queremos que sea en las universidades, donde participen los estudiantes, donde participen los profesores, donde participe la comunidad universitaria. No aceptar imposiciones de la Oficina de Planificación del Sector Universitario, del Consejo Nacional de Universidades y de los distintos ministros que cambian de gestiones, pero uno no le conoce las caras porque no se dignan a visitar las universidades para conocer de sus problemas. Ahora, no podemos llamar temas operativos el derecho a la alimentación de los estudiantes. No podemos catalogar de simples temas operativos el derecho que tienen los estudiantes de acceder a las universidades, como en el caso de la mía, que están bastante distanciadas de lo que es el centro de la ciudad. El transporte. El transporte como tal. La flota de transporte de la Universidad Simón Bolívar hoy está funcionando nada más con 14 autobuses, solamente con 14 para 10.000 estudiantes. Nosotros no podemos tampoco echarle la culpa a la condición que hoy presenta el Estado con respecto
a la exportación petrolera, porque desde que yo entré a la universidad hay problemas porque nos cierran los comedores, hay problemas porque no tenemos flota de transporte, y en ese momento teníamos un barril de petróleo de más de $100. Con respecto a la situación que mencionas acerca de las autoridades, también tenemos imposibilidad de renovar nuestras autoridades porque hay una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia del año 2013 que impide las elecciones de las autoridades en las distintas universidades autónomas. Entonces, no es momento de cerrar los ojos y decir que todo es culpa de la crisis económica. No, vamos a preguntarnos quiénes son las personas que han estado al frente del Estado para dar esas condiciones o generar esa crisis económica. Los estudiantes, las distintas universidades, siempre hemos estado en pro de sacar a Venezuela adelante y hemos hecho propuestas y hemos construido propuestas porque las universidades son espacios de debate. El gobierno nacional es quien no nos escucha porque nosotros muchas veces hemos puesto la mano al servicio de Venezuela y son ellos los que no quieren escuchar a las universidades. Aquí hay muchos comentarios, ¿verdad? Carolina Torrealba, cierto, todo se lo dejan a la autogestión, el PAE en Carabobo no sirve, no existe, envían la mitad de la comida. ¿Qué motivación hay de ser profesional si no encontrarás empleo de tu profesión? Dice José Castañeda, ese es un tema concreto. Sí, bueno, allí vuelvo y rescato el tema de que debemos enfocarnos como generación a abocarnos en los hechos y cómo logramos solventar esos temas estructurales, porque son temas estructurales y por eso es que tú dices que en tu momento tú los debatías y todavía aún algunos se debaten en este momento, después de unos pocos años. Yo creo que allí, fíjate el tema de lo que está comentando el compañero Daniel, el tema de que a la universidad se le cerraban el comedor, se le cerraba el transporte, lo comentaba ahorita Salvador. Compañeros, hay 8 años, por ejemplo, en el caso de la Universidad Central de Venezuela, que son las mismas autoridades. Hay un tema con el venezolano en general, en donde todos estamos acostumbrados al llamado papestado, ¿correcto? El llamado papestado. Un punto, eso de las elecciones de las universidades, yo no veo sentido que no permitan que se renueven. No, pero es que fíjate, está el tema. No es simplemente que hubo un amparo y se dice que no hay elecciones porque hay elecciones, no. Deben haber elecciones en el llamado uno por uno. Es un tema, justamente en el tema estructural que dicen, porque solamente tienen derecho a votar en las universidades autónomas los profesores y los estudiantes. ¿Dónde queda el personal administrativo? ¿Dónde queda el personal obrero? ¿No son parte también de la universidad? ¿O es que simplemente el salón de clases se limpia solo? ¿O es que todo el proceso de control de estudio e inscripciones se lleva solo y lo llevan los profesores? Yo creo que eso es un tema estructural que nosotros debemos discutir y es a lo que Venezuela se está abocando en este momento. Venezuela está cansada de que la gente esté con piquito de plata, hablando y hablando, con un discurso y hablando de politiquería, y es lo que ahorita está viviendo. Creo que hay un tema, una crisis política en Venezuela en ese sentido. Nosotros como juventud lo único que tenemos es nuestra dignidad y nuestra moral, y eso nosotros no podemos dejar pisotearnos por absolutamente nadie, y creo que en eso debemos abocarnos. Por eso te digo, el tema de las elecciones para los rectores de las universidades debe tratarse con mucha responsabilidad. Ese es un tema que yo diría para otro programa, porque es un tema que tiene que ver con la situación incluso de elecciones en general, gremios, la mitad de los gremios que ya estén bien vamos a tratar de centrarnos en la próxima parte en algunas propuestas concretas para la juventud en el día de hoy. Por ejemplo, gestión e información especial, dice por aquí, ¿cuál patriotismo cuando jóvenes mueren víctimas de la delincuencia, cuando no hay empleos dignos? Otro comentario por aquí. Luis Fernández, el socialismo MUT-PSUV los pone a marchar para enriquecerse la lucha de clase y preservar el poder. Otros por aquí, ¿cómo explican por qué está ocurriendo la migración masiva de la juventud venezolana? Aquí también hay otro comentario. Más que nunca se ha podido hacer extensión universitaria en la UDO Monaga. Esfuerzo fallido por negativo del gobierno a la reivindicación. Ya vamos a la pausa. Un último comentario que voy a leer por aquí. ¿Qué pasó con las becas de Gran Mariscal de Ayacucho? La residencia estudiantil, los comedores, ampliaciones de universidades. Luis. Vamos a la pausa. Tenemos un tuit. Mientras veamos solo el problema y no aportemos a la solución, no haremos nada. Toca abrir los ojos y centrarse, compañeros, dice Michael J. Planteamiento interesante. Ya venimos. Bueno, para ir aterrizando un poco en propuestas en esta conversación que tengo con dirigentes estudiantiles venezolanos. Por ejemplo, hay un tema que es la migración de jóvenes. Decía el presidente que se están regresando a Venezuela, pero yo no sé en qué estadística se puede soportar el número de venezolanos. Sería bueno tener una estadística sobre el número de jóvenes que se han ido y los que quizás están volviendo porque terminaron sus carreras, porque hay varias cosas allí. Unos se van porque van a estudiar y otros se van porque se van del país porque no encuentran perspectiva. ¿Cómo hacer para que el joven no vea el exterior como la solución a sus problemas, sino que vea una perspectiva de que en Venezuela los jóvenes que se están yendo tienen posibilidad de obtener vivienda, de estar seguros, de tener un buen trabajo, de poder casarse, formar una familia? Sí, hay temas fundamentales. Yo creo que esos son temas de la juventud venezolana. Cualquiera podemos tener un
un compañero o una anécdota, más que todo en el sector universitario de jóvenes que se forman, donde el Estado hace una inversión importante y a veces no aprovechamos ese capital. La migración es un fenómeno internacional. Podemos decir que es una expresión importante del sistema económico mundial. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de la juventud técnica, hay países que tienen mayor infraestructura por su absorción, su forma de absorber capitales. Entonces, eso genera que las empresas, en este caso los países que se denominan centrales en la economía mundial, absorben el talento. Hay otro tema que tiene que ver que en Venezuela, cuando la caída de los precios del petróleo se presenta, la capacidad del Estado de absorber el talento, en este caso la mano de obra juvenil calificada, por decirlo de alguna manera, disminuye porque en este caso los ingresos son menores. O sea, por esa vía, si el petróleo llega a $100, ¿se van a resolver esos problemas? No, no es que se van a resolver esos problemas, pero hay un tema. Nosotros tenemos que recapitalizar el país. ¿Y cómo pasa para recapitalizar el país? Tiene que haber un acuerdo, no es un tema solamente del Estado. Para que aquí haya industria, tiene que haber inversión, ¿verdad? Pero una inversión con unas condiciones claras. Y la forma que esa industria que existe actualmente en Venezuela, el año pasado hubo un tema importante. Para que no te encadene una propuesta concreta. Rapidito, el año pasado hubo un tema importante. Un sector del empresariado nacional rompió su cochinito y puso 11.500 millones de dólares, cosa que no había existido. Y con eso ayudamos a paliar las situaciones de escasez y la materia prima, los insumos que requiere la industria nacional. Pero no es un tema solamente del Estado, es un tema donde debe haber una conmovisión compartida con los sectores empresariales del país, con los sectores productivos del país y con el Estado venezolano que dirige una política para absorber nuestro talento, porque principalmente tiene que ver con eso. Y segundo, donde se puedan generar condiciones, donde esas condiciones, los programas de vivienda que existen actualmente, donde haya condiciones por los méritos y no por las palancas políticas. Yo creo que es un elemento fundamental. Los jóvenes esperan que por los méritos se les sea asignada una vivienda, que sea incluido en los programas, y eso, el gobierno venezolano tiene que avanzar hacia eso. Y no se desconoce, el presidente Nicolás Maduro hacía mención ayer a esas problemáticas, no se desconocen, pero debemos avanzar hacia las propuestas. Sí, mira, yo creo que la situación por la cual se están yendo muchos jóvenes no es parte de un fenómeno mundial. Es producto de que en Venezuela no se consiguen oportunidades en primera instancia, ni de educación ni de empleo, en igualdad de condiciones y oportunidades, y en segunda instancia el alto grado de inseguridad, que cual muchas de las personas que se han ido te dicen que se van es precisamente por eso, en resguardo hasta de su vida. Creo que también hay un tema que hay que tocar, que es qué pasa con los que no se pueden ir. Porque cada vez son menos los que tienen recursos para irse. Cada vez son menos los que tienen la oportunidad de montarse en un avión y buscar un mejor futuro en otro sitio. Y están, particularmente los que menos tienen, están condenados a quedarse en estas condiciones. Esto, como bien decían, es un tema estructural, pero que en alguna de las aristas debe comenzar a cambiar. Ajá, ¿qué propuestas concretas habría? Vemos un sistema educativo, por ejemplo, nuestra educación básica y media, que cada vez reduce más su calidad, que hablan de un cambio de currículum educativo que no resuelve los problemas, sino que más bien genera más problemas en ese sistema, que los niños y los jóvenes de Venezuela no tienen mayor expectativa o referencia de futuro, sino es el de la delincuencia o el de el trabajo incluso a temprana edad, que no les permite crecer. Mira, tenemos que avanzar en función de generar oportunidades, de que el ingreso a las universidades sea en función de los méritos que esos chamos pudieron haber obtenido en educación media, pero de calidad, que puedan además al momento de graduarse tener un sector productivo público y privado que esté buscando nuevas personas cargadas de ideas, de propuestas, de nuevas visiones que permitan volver a reactivar la industria, la producción de alimentos, de medicinas, de todos los rubros que tenemos en nuestro país. Y en la medida en que tengamos un sistema educativo conectado con un sector productivo y que ese canal esté abierto para los jóvenes, estoy convencido de que en Venezuela se van a quedar aquí para aportar a eso en vez de estar buscando otras empresas o países donde hacerlo. Jonathan. Y yo, ¿Estás de acuerdo con lo que dice Albert? No. Yo creo que, mire, No. estaba escuchando y leyendo a un economista, en este momento no recuerdo el nombre, y lo decía de manera muy, muy pedagógica, muy coloquial. O sea, mira, los países donde hay más oportunidades de emprendimiento, donde hay más oportunidades de echar para adelante, son los países que están en crisis y que tienen alguna crisis económica. Y hay unos programas allí que están mencionando ayer y que ya tienen tiempo haciendo publicación, para hacer el llamado a los panas, pues, a los panas que son emprendedores, a los muchachos, a las compañeras que tienen algún tipo de actividad productiva. No solamente entendamos como que la producción es simplemente el hecho de estar yo de repente nada más en el campo, porque hay compañeros en la ciudad que son estudiantes universitarios que tienen alguna actividad económica donde ellos pueden ayudarse a seguir estudiando y pueden ayudar a su familia a salir adelante. Y llamamos el salir adelante, entre comillas, por ejemplo, el tema de los créditos que se le está otorgando a la banca pública y que hubo un decreto hace poco para que la cartera crediticia fuera a los jóvenes.
Sí, la semana pasada. Es un avance. Y son acciones concretas, o sea, propuestas y acciones concretas que pueden materializarse. Y justamente hacemos el llamado. Yo creo que yo invito a los compañeros que si bien es cierto, a lo mejor no militen en partidos políticos, algunos dicen que no tienen ni siquiera una intención política de militar, está bien, esos son bienvenidos, pero vamos a unificarnos todos como juventud, como una generación, a hacerle llamar a los compañeros que puedan ser y que empiecen a activarse productivamente y que obviamente recordemos que todavía estamos en un bono demográfico, todavía estamos en el bono demográfico en Venezuela. Yo creo que tenemos que aprovechar eso de manera puntual. Y eso requiere también un conocimiento técnico y un conocimiento académico que tenemos que aprovechar. Los países salen adelante en tiempos de crisis si existe la voluntad de sus gobernantes de dar las condiciones para que sus ciudadanos puedan salir adelante. El asunto está en que si el gobierno no garantiza primero el cumplimiento de sus responsabilidades para con los ciudadanos, como es el derecho a la alimentación, como es el derecho que tenemos todos a la educación, a una educación de calidad, no nada más decir que tenemos una matrícula de tantos estudiantes que pudieron acceder a las universidades, no, garantizar que esos estudiantes tengan una educación digna, una educación de calidad para poder aportar al país, entonces en ese momento nosotros vamos a poder avanzar. Fíjate, por ejemplo, yo no creo en el tema de la alimentación, por ejemplo, nosotros estamos más que de acuerdo que en el tema de los CLAP no es la solución real de la alimentación, y es una medida coyuntural para ayudar realmente a solventar. Tenemos que hacer la pausa. Bueno, aquí hay unos comentarios. Nelson Zambrano, ¿están de acuerdo estudiantes que soldados elijan a los generales en la Fuerza Armada? Adrián Chico, si eliminaron la comida en la guardería de mi hija, ¿qué se esperará de los comedores de la UCB? ¿Para elegir los centros de estudiantes y sindicatos obreros votan los profesores? Alfredo Sánchez. ¿Qué opinan los profesionales de que se gradúan en universidades públicas, hacen posgrado con becas del Estado y se van fuera? Javier García. El caso de la universidad privada y el acoso de la SUNDE asfixiándola. En la cual los estudiantes no iban a programas de TV y no tenían voz ni voto, dice Régulo Reina. Hay tanta diferencia que los que defienden al gobierno están gordos y los otros se ven flacos. Salud. Bueno, ¿cómo está en este momento la discusión del pasaje estudiantil? ¿Quiénes participan en esas discusiones? Ramos, el líder. Bueno, vamos a hacer la pausa, ya venimos. No, tenemos un tuit. Vamos a leer el tuit por aquí. ¿Comentario? ¿No tenemos? ¿No lo tenemos? Ok, pero yo voy a leer uno por aquí. ¿A quién quieren engañar? Las autoridades no han cambiado porque el CNE impide las elecciones por miedo a perderlas. Hacemos la pausa, ya venimos. Bueno, yo prometo hacer unos programas con diferentes dirigentes estudiantiles o jóvenes profesionales sobre temas, economía, salud, empleo, etcétera, ¿no? Pero hoy ha sido una primera aproximación, pues tenemos tiempo que no hacíamos este programa, así que bueno, vamos a ir sacando algunas conclusiones de lo que debemos hacer para que la juventud en Venezuela, bueno, mejore sus condiciones actuales y tenga una noción optimista del futuro. Mira, tiene que haber un cambio profundo de todas las condiciones de vida de los venezolanos. Tenemos que comenzar a reactivar el aparato productivo para poder tener acceso a medicinas y alimentos. Tenemos que tener un trabajo importantísimo en lo que es en materia educativa, desde nuestras escuelas, liceos y universidades, que tengan garantizados sus recursos, calidad de vida de sus profesores y los derechos para todos los estudiantes. Importantísimo el tema de la seguridad también. Aquí somos los jóvenes quienes, como tú decías, una buena parte de los delincuentes son jóvenes y una buena parte, o la mayor parte, de los asesinados y los víctimas de homicidio y de secuestro son precisamente jóvenes. Todo esto además nos preocupa a nosotros particularmente, que este gobierno que está actualmente no vaya a cambiarlo, porque ha demostrado no tener ni las intenciones ni las capacidades de cambiarlo, y es por eso que está sobre la mesa y lo vamos a seguir levantando. Para poder tener todos estos cambios estructurales que nos permitan a los estudiantes y a los jóvenes venezolanos formarnos aquí en Venezuela y quedarnos aquí, tiene que haber un cambio político urgente en términos del gobierno nacional. Jonathan Sellado. Noto con preocupación el tema ahorita. Yo creo que hay que sacarnos el chip del papá Estado. Y cada vez en la mañana que uno ve diferentes medios de comunicación, cada uno de los dirigentes que yo he visto simplemente se enfocan en el tema que, bueno, tenemos que ir a elecciones para un cambio. Pero los cambios tienen que ser concretos. Yo creo que tenemos que ir a los hechos y no a las palabras. Vuelvo y retomo eso, que es muy importante. Yo hago una invitación a los jóvenes a que participen en estos procesos donde se están llevando a cabo el financiamiento a diferentes proyectos socioproductivos, diferentes proyectos productivos en las diferentes ramas de la economía aquí en Venezuela. Y también hago el llamado que sin duda alguna tengamos la responsabilidad y que sigamos siendo realmente estando a la altura del momento que está viviendo Venezuela, no solamente el momento económico, también el momento político. El momento político y el momento moral que está viviendo Venezuela, yo creo que es muy importante para nosotros poder, como generación, ser la alternativa real para los cambios que se tienen que dar en Venezuela en los diferentes escenarios y las deudas que se han logrado muchísimas y que todavía que nosotros tenemos que rescatar ese hecho. No vamos a mirar lo que se ha logrado
lo que se ha hecho, no, tenemos que ver ahora qué es lo que nos falta por hacer, qué es lo que nos falta por conquistar a nosotros como juventud y a nosotros como proceso revolucionario. Daniel Lascano. Sí es necesario un cambio político en Venezuela para generar un cambio real, porque hoy Venezuela tiene, todos los venezolanos tenemos la voluntad, tenemos las ganas de vencer esta crisis para poder salir adelante. Quien no lo tiene es el gobierno e incluso nos arrebata nuestro derecho a través del voto de decidir qué pasa con el bienestar político, el bienestar económico, el bienestar social de Venezuela. Yo hago un llamado a todos los jóvenes venezolanos, a todos los venezolanos en general, a que sigamos luchando por construir un mejor país, porque juntos vamos a poder más que un grupito. Bueno, dice sí, Salvador Lugo. Yo cierro con grave preocupación porque hay un sector de la juventud importante, jóvenes aquí presentes, que se reducen al tema de la agenda de los partidos. Yo creo que hay una agenda país. A la agenda de los partidos, de intereses de partidos, incluso no de un partido como tal, hay un tema país que es fundamental, ¿no? Yo creo que debe haber acuerdo. En la actualidad nosotros tenemos graves problemáticas en el país que no las obviamos, pero deben haber acuerdo país en cómo abordar esas problemáticas. Y no es que mañana si mañana sale cualquier candidato de ustedes a la presidencia va a resolver los problemas solo, ¿no? Es que aquí hay que hacer un balance de cómo podemos abordar esos problemas. Y yo cierro un llamado a esta generación política y a la dirección actual del país, donde no podemos dejar que el bono demográfico se nos vaya en esta diatriba. Aquí todos hemos hablado y hemos dicho cosas totalmente distintas a las otras. Debe haber acuerdo en cosas mínimas que nos afectan a todos. Te quiero, ya que tú estás terminando en esta parte, te quiero pedir que digas algo que te llevas de lo que han dicho tus compañeros hoy. Algo positivo de lo que ellos han dicho y después le voy a pedir a uno de ustedes que haga lo mismo. La preocupación por los problemas que vivimos nosotros. Todos los que estamos aquí vivimos los mismos problemas y las mismas problemáticas. La diferencia es cómo abordamos y cómo resolvemos, a quién beneficiamos y a quién no beneficiamos. Yo creo que eso es fundamental. No estamos alejados de las problemáticas, vivimos la misma situación de inseguridad, de violencia delictiva, las mismas situaciones socioeconómicas, políticas, todas las que tenemos en el país, porque somos Hasler, venezolanos. ¿Qué te llevas de positivo de lo que han dicho tus compañeros? Sí, el reconocimiento de los problemas. Creo que hemos avanzado en ver a unos voceros del gobierno que dicen que este es el país de las maravillas y unos compañeros, no siempre lo decimos en nuestras universidades, que sean de la tendencia ideológica, que sean, reconocemos que hay problemas y que hay que trabajar en función de ellos y hace falta voluntad y capacidad e inteligencia y consensos, por supuesto, para poder solucionar los graves problemas de la juventud que hoy por hoy no está viviendo bien. ¿Qué dices tú al respecto de lo que ellos han dicho? ¿Qué te lleva de positivo? La intención de ver una Venezuela realmente productiva y una Venezuela donde se deslastre completamente de la dependencia del barril de petróleo. Yo creo que eso es fundamental. Eso es fundamental para que nosotros realmente podamos, como lo comentaba Harler en su momento, el tema de reavivar el aparato productivo, pero eso no solamente nace de una filosofía y de alguna teoría económica, nace realmente del ser nosotros pragmáticos en cómo atacamos la economía y el problema de la economía. Daniel, ¿qué dice Daniel? El reconocimiento de los problemas y la necesidad de llegar a consensos y acuerdos reales que nos permitan a todos los venezolanos superar esta crisis y pensando precisamente en las necesidades de los venezolanos ante cualquier agenda política. Bueno, aquí lo importante es decir que Venezuela es un solo equipo y debemos trabajar para impulsarlo. Así que bueno, como un solo equipo, pues, felicitaciones a los todo el muchachos mundo de la mano aquí. Vladimir. Así hay Vale felicitaciones, por reconocer supuesto. a los muchachos de los Así sub-20 que bueno, que vamos por el nos Mundial. vemos mañana en Vladimir a la 1 por Globovisión.